¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Hoy vamos a conocer la historia de vida de un maestro sureño, Orlando Balbo, el Nano Balbo, que dio lugar a un libro escrito por Guillermo Sacomano. Es inusual realmente que la historia de un maestro llegue a la literatura, pero seguramente, como ustedes van a ver, hay muchas razones. Vamos al encuentro del escritor y del protagonista. Atrás, atrás quedan los muros. Atrás, atrás quedan las rejas. Respira la libertad ahora, a solas con tu vida. Atrás, 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 atrás. Para el Nano Balbo fue sin duda importante acompañar a su padre, compartir con él la relación con el campo y con la naturaleza. Yo nací en el campo, nací en la provincia de Buenos Aires, de una familia. Mi padre había sido peón en las estancias, mi abuelo era un italiano al cual le habían prometido tierras que nunca le dieron. Entonces fueron esas familias italianos que se usaron para poner en producción las tierras que le habían quitado al pueblo mapuche. Eran tierras vírgenes que había que meter en producción. Mi padre trabajó ahí como peón desde los 14 años, era caballerizo, se le llamaba, a los chicos que juntaban los caballos. La maquinaria era traccionada por caballos. En las estancias había más habitantes que en el pueblo, entonces era un escenario político importante. Por eso la famosa frase de que los patrones, cuando llegaban las elecciones en la década infame, cerraban las tranqueras con candados y la peonada no podía llegar a votar porque si no tenía caballos no llegaba. Y la famosa frase de Perón que manda a los peones a cortar los alambres. Mi padre cortó alambres en el 45 y no pudo volver más a la estancia. Se pone un tambo y con una chacra y alquila un pedacito de tierra muy chiquito, 80 hectáreas casi en la pampa. Ahí me crié yo. Muy cerca había una escuela rural donde mi padre siempre colaboró con esa escuela la mantenían los pobladores, había sido escuela de una estancia, pero ya no era más porque el peronismo había expropiado muchas estancias en la zona y se la había entregado en propiedad a los peones. Era una escuela pública, pero mi padre tenía la imagen de que era la escuela de la estancia. Entonces, como me tocaba ir a esa escuela, mi padre no quiso, porque decía que ahí se formaban peones, y me mandó a la escuela del pueblo. Para mí fue difícil, porque yo nacido en el campo, criado en el campo, ir a la escuela, la única escuela primaria que tenía el pueblo, un pueblo pequeño, que después fue creciendo, que vivía del campo, pero que estaba rodeado de estancias, entonces había una clase media que tenía una mentalidad de, nosotros decíamos, de oligarcas terratenientes, aunque no tuvieran una maceta de tierra. Por suerte voy a encontrar una maestra que me va a ayudar, me va a contener y puedo transitar la escuela. Termino la escuela primaria y con eso pienso parar. La maestra de sexto grado me convence que haga la única secundaria que había en el pueblo, un magisterio. Entonces soy maestro porque no tiene otra cosa para estudiar. Muy después voy a aprender de Paulo Freire que para que exista educación tiene que haber negociación cultural. La escuela, una institución añejamente urbana, le obliga al portador de una cultura rural que renuncie a su patrimonio cultural para poder transitar por ella. Para ser aceptado. Exacto. Si uno entonces, el docente tiene que ser aquel que construye las condiciones para que haya una negociación cultural. Esto no está ocurriendo todavía hoy. La escuela tiene dificultades para lograr esto. Me había recibido maestro y pensé que nunca iba a ejercer la docencia. Después voy a entender que me toca el servicio militar. Yo tenía intento estudiar, no puedo, hago una serie de intentos de estudio. Yo sabía que mi padre no me podía bancar la universidad. Tenía 2 hermanas menores que mi padre todavía estaba alimentando. El campo era chico, un campo pobre.
me toca el servicio militar, y en el servicio militar conozco a Guillermo Sacomano, conozco en un castigo, nos castigaban mucho porque éramos medios rebeldes, conozco a Diego Frondizi, con el cual inicio una discusión de tipo política con Diego Frondizi que me asombra. Y termino dando clase en el cuartel del regimiento, donde en realidad eran unas escuelas anexas a las Fuerzas Armadas, que en 3 años terminaban la escuela primaria. Pero si el soldado no estaba uno. Pero ¿por qué iban tantos soldados? Había más de 200 alumnos. Los maestros no daban abasto. Iban escapando al rigor cuartelero. Entonces, yo voy a dar clase con Diego Frondizi como ayudante, que no era maestro, pero era mi ayudante, y tratábamos de aprender de ellos como una manera de enseñarles. Esa va a ser mi primera experiencia docente. Y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Guillermo, contanos en qué circunstancia conoces al Nano Balbo y qué tipo de vínculo establecen en ese momento. Al Nano lo conozco cuando todavía no sabía que se llamaba Nano. En el servicio militar nosotros no lo conocíamos como Nano, le decíamos Santiaguito, Santiago. Era un pibe de campo con un aire muy inocente, de anteojos, como muy payuca para nosotros, pero era un pibe muy solidario. Yo creo que a mí me ayudó alguna vez, por ejemplo, con una montura o a poner una matra sobre el lomo de una mula. Él era un pibe de campo, pero no era un pibe de campo común, porque venía de una historia militante que era la historia de su padre, las ligas agrarias, esto que cuento en Un maestro en el libro. En aquel momento él es maestro de escuela en el regimiento. Por ese entonces los regimientos, los cuarteles tenían coles para aquellos pibes, para algún proceso de alfabetización, pero que nunca se llegaba a cumplir, primero porque el entrenamiento, segundo por el periodo limitado del curso, digamos, del periodo lectivo, y también porque, bueno, es decir, el soldado es un esbirro, un esclavo de los suboficiales y oficiales, era mano de obra barata, digamos, eso nos pasaba a nosotros. Lo conozco en una colimba muy difícil en el año 69, 70, mientras transcurren el Choconazo, el Cordobazo, una colimba muy feroz. Estábamos muy, te diría, por momentos aterrados, a pesar de la inconsciencia de los 20 años, ¿no? Y de que todo, porque cuando no era la hipótesis de combate con Chile, que para toda dictadura siempre la hipótesis de combate, de guerra, es para sacar las papas del fuego cuando hay conflicto interno, lo que después hicieron los militares con Malvinas. Entonces fue un momento difícil. Ahí el Nano era maestro junto con otro pibe amigo, Diego Frondizi. Yo había militado con el hermano de Diego, con Marcelo, que era hermano mellizo gemelo de Marcelo. Y se entabla una relación muy solidaria, pero también una relación donde lo que primaban a veces eran las discusiones políticas. Bueno, éramos un grupo de pibes que todos teníamos formación política, todos teníamos de alguna manera, veníamos de alguna militancia. ¿Y había algo de lectura también? 2 o 3 pibes éramos los que proveíamos lectura. Yo cada vez que venía a Buenos Aires volvía cargado de libros, y me hacía mandar libros por mis padres, qué sé yo, la tradición de Rita Hayworth, o Boquitas Pintadas, o la revista Primera Plana que salía en aquel momento. ¿Y cómo recordás? ¿El Nano era receptivo? Totalmente. Él nos miraba con una mezcla de sorpresa, y hasta te diría que con una mezcla de reticencia y como sorpresa, ¿no? De cómo nosotros hablábamos rápido, nos chicaneábamos, teníamos un cruce, habituados a la militancia y a la discusión política. Y yo creo que acá es donde se da también una relación entre la militancia y la educación, porque yo creo que la educación es una militancia, tal cual yo la entiendo, o la escritura. No puedo entenderlas de otro modo. Y creo que en el Nano ya estaba así como hecha, corporizada la idea de la educación en la escuela, en la escuela del cuartel, que es una experiencia que después le va a servir a posteriori, lo cuento en el libro, cuando él vuelto del exilio va a un CAL. Pero ¿qué pasa? Que nosotros de golpe era un shock
creo que hasta para el nano, la colimba, porque entrábamos en contacto con los mapuches, entrábamos en contacto con los paisas, que se los llamaba los chatos de la zona. Entonces teníamos compañeros que se llamaban Curru, Inca, Cañicul, tenían esos apellidos que venían de la gesta abatida de los mapuches, digamos. Lo que ocurre es que creo que no teníamos nosotros conciencia y no se había desarrollado como en el presente la noción de nación mapuche, como ahora se está trabajando desde los derechos humanos, la cuestión de los pueblos originarios. En aquel momento era todo muy embrionario, era como que nos mandaron a un lugar donde estaban los indios. Claro. Y lo creyéramos o no, nosotros nos sentíamos cara pálidas, porque si bien el nano era un pibe de campo, y él tenía conocimiento de historias de indios, etcétera, etcétera, de su infancia, por su abuelo, su padre, etcétera, no era lo mismo estar conviviendo en el cuartel. Eu estou absolutamente convencido de que, se de um lado, e Gramsci já lo havia subrayado, se de um lado de los roles del intelectual es intervenir, ele não pode, ou ella, não pode rehusar la intervención, el deber de intervenir. Lo que significa el intelectual progresista o la intelectual progresista no puede ser licencioso. Yo hice un servicio militar de una generación muy politizada. Dentro del servicio militar, donde había planconintes, por el cuartel de Junín de los Andes pasaban asesores militares franceses, los famosos Pied Noir pasaron una vez. Nosotros éramos arriesgadísimos, hacíamos reuniones de debate y de discusión. Por tener estudios de escuela secundaria, a mí me mandan a trabajar a lo que le llaman la mayoría, la plana mayor. Éramos soldados oficinistas, no la pasábamos tan mal. Mejor dicho, la pasaba un poquito mejor que otros. Ese grupo que estaba ahí eran todos universitarios y porteños, y eran grupos de amigos de acá, que les había tocado juntos el servicio militar y habían ido juntos a Junín. Para mí, que venía del campo, ellos eran una posibilidad de escuchar una música que yo no había escuchado, leer libros a los cuales yo no había accedido. El primer libro de Cortázar lo ponen en mis manos con una guía y Guillermo Sacomano. Entonces, para la manera de discutir, esa manera de contragolpe, la chicana, a mí no los podía seguir, iban muy rápido. Entonces, eso significó todo un aprendizaje para mí. A su vez yo me di cuenta que tenía cosas para aportar. Yo me escapaba del cuartel porque esperaba ver qué oficial el fin de semana se iba con toda su familia. Ese oficial no volvía en todo el fin de semana. Entonces yo acorralaba a los caballos y los montaba sin nada, porque había aprendido a montar y a manejarlo con el cuerpo a los caballos, y después buscábamos una soga, algo con el cual matarlo, y nos escapábamos a caballo. Nos íbamos hasta el Huachulafquen a veces. Entonces yo podía aportarles a ellos esa posibilidad. Y se da también una negociación cultural con ellos, ¿no? El Nano Balbo transformó la experiencia del servicio militar en una oportunidad de diálogos, de encuentro, de lecturas, pero esto fue posible por su avidez, por su curiosidad, por su apertura. Sí, yo salgo al servicio militar y me doy cuenta que hay otro mundo. Es decir, el servicio militar y este grupo de amigos fue como asomarme del otro lado de un tapial y ver que había otra cosa. Entonces ahí conozco, en unos viajes que hago a Neuquén, conozco la Universidad de Neuquén, que era provincial en esos momentos, que funciona ingeniería en un pozo petrolero que se está agotando en el medio del desierto, en Chayacó. Y allí el gobierno provincial da becas a los mejores exámenes de alojamiento, comida y un pequeño importe en dinero. Entonces resuelvo venir a estudiar ingeniería, no porque me gustara, sino porque había becas.
me vengo, no puedo porque salgo tarde del servicio militar y el examen ya había sido, pierdo un año. Me vuelvo a Pellegrini, trabajo con mi padre en la Federación Agraria, mi padre era militante de la Federación Agraria, las cooperativas que estaban nucleadas en FACA, haciendo capacitación. Vuelvo a Chajaco e ingreso a la Universidad del Comahue. Y entro último en la beca, pero entro. 15, 20 becas creo, y eran todos estudiantes de escuelas técnicas, y yo maestro, me costó mucho. Pero estamos hablando del año 71, un año muy politizado, la universidad se había politizado mucho, entonces ese año no nos llevan a Chajaco, nos dejan en Neuquén con una beca que no fue lo que nos prometieron y que no alcanzaba. Bueno, había que salir a trabajar. Y entonces digo, yo voy a trabajar de maestro. Y en adultos, que son 2 horas a la noche. ¿Ya habías leído Pedagogía del Oprimido? Sí. ¿En la Colimba? No, Pedagogía del Oprimido lo leo estando en Federación Agraria. ¿Y qué te aporta? Bueno, Freire tiene la gran capacidad de decir lo que uno intuye pero que no puede expresar. Entonces, leer Pedagogía del Oprimido era comprender a mi padre, comprender a mi abuelo y la cultura que traían, era comprender ese saber popular que podía estar escondido detrás de un pensamiento mágico y fatalista, pero que tenía un núcleo científico que daba la práctica, y me ayuda a comprender que la educación es una práctica social que encubre o descubre una determinada realidad. Yo, mediante la educación, puedo mostrar un mundo o lo puedo ocultar. Y bueno, a partir de ahí Freire va a ser una lectura casi permanente, porque Freire es alguien que se repite mucho, pero también entiendo que se repite como la poesía, se repite para cobrar fuerza, para cobrar potencia. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero,